2021 tomó deuda en dólares. Pasaron cosas. Sí, cuando el dólar estaba a 17. Se tomó deuda por casi 15 millones de dólares, una deuda que en ese entonces representaba 260 millones de pesos. Claro. Eso fue lo que recibió la municipalidad. Hoy, que tiene que empezar a devolver esa deuda, en noviembre de este mismo año, el dólar está por arriba de 60 y son casi 900 millones de pesos. ¿Va a poder pagar Río Cuarto? ¿Va a poder cumplir? El intendente Juan Manuel Llamosas en las últimas horas dijo que sí, pero abrió la puerta a un auxilio financiero del gobierno provincial. Posibilidad que ya había deslizado el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, cuando estuvo aquí en Río Cuarto. ¿La semana pasada? Así es. En medio de todo esto se está definiendo el presupuesto. Si el presupuesto normalmente es un ejercicio de ficción, ni se imaginan lo que va a ser esto, ¿no? Es como el nacional, ¿no? Claro. Porque además, no solamente no se puede saber qué va a pasar el año que viene, sino que va a haber otro gobierno el año que viene. Bueno, de hecho, el nacional se trata después de las elecciones. Claro. Más con el aval del nuevo gobierno que con este. Así es. Vamos a tener aquí en el estudio a Pablo Antonetti, el secretario de Economía de la municipalidad, que tiene que definir las pautas del presupuesto, pero además cómo pilotea financieramente la situación del municipio y cómo va a hacer para pagar la deuda a fin de año, si va a ser a través de un auxilio financiero de la provincia o están imaginando algún otro mecanismo. Claro, porque como contracara de toda esta cuestión del problema de la deuda está el problema de los ingresos. Claro. Que también es importante, que se viene desplomando frente a la inflación. En términos reales, la municipalidad recauda mucho menos por lo que viene de coparticipación y por la recaudación propia aquí en la ciudad. Por los dos fuentes de ingresos que tiene, bueno, en las dos variantes hay pérdida de ingresos reales y por lo tanto, bueno, menores recursos para afrontar los compromisos como esta deuda que además creció. Hay que ver lo que pasa solamente en el centro, ¿no? Esos comercios cerrados, esos comercios que aún abiertos tienen poca gente para atender. Habla de una pérdida de actividad económica y uno de los principales ingresos que tiene el municipio es el impuesto de comercio industrial. Exacto. Bueno, vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de economía, puntualmente, concretamente. Esta contracara entre la tensión financiera que vive la Argentina y la necesidad de generar empleo y poner en marcha la actividad real de la Argentina. Claro. ¿Cómo se manejan esas dos cuestiones, esas dos caras de una misma moneda que es hoy la economía nacional? Vamos a hablar con Gustavo Busso, el economista de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, que además viene de participar en un panel de economistas locales en el marco de la Feria del Libro de una charla cuyo eje de discusión era justamente entre la tensión financiera y la necesidad de generar empleo. Vamos a replicar eso en un ratito nada más con Gustavo Busso. Y vamos a hablar, por supuesto, no lo podemos evitar, de la elección nacional. Por supuesto. Estamos muy cerquita del 27 de octubre, fecha en que, todo parece indicar, se define la elección presidencial, la elección nacional. Vamos a hacer una nota con Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, candidato a vicepresidente por Consenso Federal, el partido que lleva a Roberto Labaña, el exministro de Economía, como candidato a presidente. Exacto. Esta tercera opción, ¿no? Información fresquita con respecto a las opciones y a los posicionamientos. Juan Manuel Urtubey y Roberto Labaña están buscando convertirse ahí en la tercera fuerza, ¿no? Exacto, quedar planteados como la tercera vía después del 10 de diciembre. Están diciendo que la intención es llegar al balotaje, algo muy difícil, ¿no? Sí. Como está este panorama, es muy difícil. Pero es lo que tienen que decir. Sí, por supuesto. Acaba de llegar información de la consultora de Gustavo Córdoba y Asociados, una consultora que, recordemos, en las PASO planteó días antes que Alberto Fernández podía llegar a tener de 9 a 12 puntos de ventaja. Terminó siendo bastante más, fueron 16 puntos, pero bueno, fue un parámetro, fue una de las pocas que marcó que iba a haber una diferencia muy clara en favor de Alberto Fernández. La mayoría daba 3 puntos, 4. Así es. Acaba de salir la nueva encuesta de Gustavo Córdoba, con un relevamiento de datos de estos últimos días. Y vamos a leer. Tiene una particularidad, que está bueno aclararlo, que esta encuesta no fue hecha telefónicamente, sino que fue presencial y con encuestador. Bueno, es que los encuestadores tuvieron que volver al método tradicional porque... que es mucho más caro. Es mucho más caro, pero es más certero. Fueron los sondeos que permitieron tener algún tipo de certeza. Certeza dentro de lo que le complicó a los encuestadores las PASO, y que les permitió tener
un resultado más ajustado a la realidad. La última encuesta de Gustavo Córdoba. Vamos, no lo interrumpo más. Vamos, voy a leer. Alberto Fernández, Cristina Fernández, 52,2. Bien. Tienen hoy. Mauricio Macri, Miguel Pichetto, 32,7. Se mantienen. Se mantienen. Y Roberto Labaña, Juan Manuel Urtubey, 9,8. Hay un crecimiento ahí, ¿no? De unos 4 puntos que no le alcanza, pero Gustavo Córdoba lo explica diciendo, bueno, hay gente que votó a Macri y que ahora es un voto con un componente ideológico parecido. Y dice, bueno, ya que Macri no va a llegar, voto al que más me gusta, que es... Claro, al que efectivamente hubiera votado opción, con, ¿no?, ganas. Vota con ganas. Hay una comparación que hace Gustavo Córdoba entre los votos válidos que se consiguieron en las PASO, los efectivamente conseguidos por los candidatos, y lo que dan estas encuestas. De los 47,7 puntos que obtuvo Alberto Fernández, saltaría a 52,2, con lo cual tendría un crecimiento de 4,5 puntos entre las PASO y en la primera vuelta, algo esperable, ¿no? Sí, sí, eso se esperaba. Porque, la duda era qué pasaba con Macri. Claro, porque hay gente que vota ganador, además el envión que tiene quien ha resultado tan claramente favorecido en las primarias, bueno, hacen que crezca, ¿no? Además, recordemos que entre el 11 de agosto y ahora hubo un deterioro de la situación económica, y Macri fue castigado precisamente por la crisis. Macri, con respecto a los votos que obtuvo en las PASO, tendría un crecimiento más leve, 0,9. Bien, ¿no? Menos de un punto. Pasaría de 31,8 a 32,7 según esta encuesta muy reciente. Consenso Federal se ubicaría en el 9,8 y tendría una suba de 1,7. Bien. Con respecto a lo que obtuvo efectivamente el 8,1 de los votos válidos. Claro, correcto, porque son los válidos los que están computando de las primarias, ¿no? Sí, hubo una confusión en los datos al principio de las PASO. ¿Por qué? Porque se dieron a conocer los porcentajes contabilizando los votos en blanco. Así es. Pero en la primera vuelta no va a ser así. Solamente se consideran a la hora de definir los cargos electivos los votos válidos. Así es. Los efectivamente realizados, los que eligen a alguno de los candidatos. Los otros son descartados. Exacto. Al eliminar los blancos, la torta es más chica y entonces el que mantiene la cantidad de votos a favor de las primarias va a crecer en porcentaje ahora. Claro. ¿Sí? Porque la torta sea chica, entonces la cantidad de votos es sobre un total menor. Esto en un caso, por ejemplo, de que se estuviera muy cerca de definir si está en el 45 o no un candidato, sería muy importante. Claro. Porque alguien que está en el 43% y tiene que ir a una segunda vuelta, cuando se eliminan los votos no válidos, salta por encima del 45 probablemente, y por lo tanto gana en primera vuelta. Así es. Este no sería el caso, ¿no? Sí. Hay que ver si estos son los datos, si Alberto Fernández tiene 52,2, le sobra claramente. Bien. Lo vamos a tener, bueno, al candidato a vicepresidente de Consenso Federal. Sí. Vamos a una pausa, vamos a los auspicios y enseguida vamos a tener la nota que grabamos hace un ratito nomás con Urtubey. Ya volvemos. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, AEFIP, UPC, Tarjeta Naranja. Continuamos en Entre Líneas. Bueno, plena campaña presidencial, falta muy poquito para las elecciones del 27 de octubre y vamos a entrevistar a Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, que es candidato a vicepresidente de la Nación por Consenso Federal, candidato a vicepresidente de Roberto Labaña, el exministro de Economía. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Muy bien, contento de estar acá, buenas noches.
¿Cómo va la campaña? Una campaña que se redefinió a partir del 11 de agosto, algo que nadie pensaba. Está reperfilado. Reperfilado, el término, ¿no? Que los argentinos es como que inventamos términos para decir cosas, para decir lo mismo con otra palabra. Claro. Y sí, la campaña está, a partir del 12 de agosto hay otra Argentina. Claramente, después de las PASO, la fuerte crisis, la corrida que hubo, en donde la fuerte devaluación en pocos días, en alguna medida es como que dio por terminado el actual modelo económico, digamos, que ya venía muy mal y ya quedó claro que del fracaso económico del actual gobierno. Y eso a nosotros, bueno, es un problema enorme para el país, que cada vez con intervalos más cortos vivimos crisis cada vez más profundas. Eso nos obliga a ir a un cambio de raíz profundo. No podemos seguir parchando, no se puede seguir parchando la situación argentina. Hay que parar la pelota, hay que levantar la mirada, hay que reconstruir el aparato productivo argentino que está viviendo un momento muy difícil. Y por eso creo que la figura de Roberto Lavagna cobra una importancia capital hoy por hoy, porque es un hombre que ya le ha demostrado a la Argentina que tiene el volumen, la envergadura y la experiencia de habernos sacado de un lugar peor que el que estamos metidos hoy. Por eso es que nosotros somos optimistas con el proceso electoral, ¿no? A partir de la idea de que el gobierno ya está derrotado, ¿ahí se introduce más que antes la posibilidad de una tercera vía, de una tercera fuerza, o cree que la polarización se agudiza? No, yo creo que la polarización empieza a desvanecerse. ¿Por qué? Porque claramente el ciudadano argentino, que quiere que vuelva el kirchnerismo, obviamente, vota al kirchnerismo. El que quiere evitarlo ya se ha dado cuenta que Macri no es la herramienta para hacerlo, porque con toda la campaña del gobierno, con todo el proceso de invisibilización nuestra, con toda la historia, pusieron el 50% al kirchnerismo. ¿Por qué? Porque la gente tiene un enorme rechazo por las políticas del actual gobierno. Entonces, lo que la Argentina ha advertido después del 11 de agosto es que había otra opción para cambiar el gobierno Macri, que no solamente era el kirchnerismo, que podemos existir nosotros. Eso a nosotros nos permite y nos da expectativa para ir al proceso electoral con mayor confianza. Igualmente somos realistas, somos conscientes que hemos obtenido, para nosotros, habiendo nacido 60 días antes de la elección, más de 2 millones de votos es muchísimo, pero estamos a una distancia larga de los otros. Veremos si en el proceso electoral ahora de octubre esto cambia. El gobierno sigue diciendo, el presidente Macri en la campaña, que bueno, lo que se viene ahora es más empleo, una reactivación. ¿Hay elementos para que eso tenga algún sustento en la realidad? Yo quiero ser, primero, no soy objetivo, soy candidato, entonces compito en contra de Macri, pero para ser honesto, yo no veo ningún elemento que a mí me permita pensar que eso es posible. Con esta política es imposible. Claro, esa es mi pregunta, ¿no? Si hay un agotamiento de modelo. Este modelo está agotado, está terminado. Entonces, hay que ir a un modelo de agregado de valor en origen, que devuelva al mercado interno el vigor que alguna vez tuvo, que nos pare, sí, bien, para poder exportar, pero que pensemos sobre todo en cómo generamos actividad económica interna, a través de servicios, a través de todo el encadenamiento que permita dar empleo en la Argentina. Bueno, el 90% de las industrias tienen el mercado interno como destino. Por eso digo, es central pensar en eso. O sea, pretender salvarnos con una nueva retención y siendo un país agroexportador es aspirar a volver al 1900. Estamos en el 2019, vamos a empezar a vivir el año 2020. O sea, hay que entender que el mundo va para otro lado y nosotros tenemos que caminar en ese sentido. ¿Y usted cree que el Frente de Todos, el kirchnerismo, venga con otra versión, distinto, o como dicen algunos, va a ser más de lo mismo una vez que llegue al poder? Así como te dije recién que yo no tenía elementos objetivos para decir que el actual gobierno puede cambiar a algo mejor, tampoco tengo ningún elemento para pensar que el kirchnerismo va a ser diferente al kirchnerismo. Sí es el kirchnerismo. Bueno, ellos dicen que incorporaron otros elementos más amplios, con nuevos actores.
Pero en definitiva es campaña electoral. O sea, vos tenés ya una trayectoria. Hemos tenido los años de gobierno, del actual gobierno, del anterior gobierno. Esos son los elementos de análisis que tenemos. Lo demás es sueño, ilusión, lo que puede pasar. Nosotros tenemos la confianza de acompañar a Roberto Lavagna, que es un hombre que ha demostrado claramente a la Argentina lo que es capaz de hacer. Digamos, cómo salimos de la crisis que salimos. Pero aparte de hombres y nombres, lo que hay que hacer es animarse a cambiar el sistema institucional de la Argentina. Si nosotros seguimos con este personalismo casi mesiánico, de que hay alguien que nos va a salvar, vamos a fracasar siempre. La Argentina tiene que cambiar el sistema de gobierno, quiere un sistema semiparlamentario, la Constitución nos habilita eso después de la reforma del 94, hay que cambiar algunas leyes para hacerlo nada más, hay que crear el Consejo Económico Social, como hay acá en Río Cuarto, hay que hacerlo en la Argentina, yo lo hice en Salta, hay que garantizar independencia del Poder Judicial. ¿Por qué todo eso no es cosmética? Todo eso es algo sustantivo. ¿Es un país maduro para un régimen semiparlamentario? Sí, claramente el sistema que tenemos ahora es un fracaso. El sistema es un fracaso total. Porque si vos me dijese, mira, ¿para qué vamos a cambiar si estamos bien? Yo te digo, bueno, está bien. La Argentina está muy mal. Si nosotros no obligamos a nuestro sistema político a ir a acuerdos de políticas de Estado, la Argentina no recupera confianza nunca más. Es lo que pasó en el actual gobierno. El gobierno subestimó la envergadura de la crisis y sobreestimó el prestigio personal del presidente Macri como solución para la lluvia de inversión y todo lo que pasaba. La gente no confía en personas, confía en sistemas, en instituciones. Entonces hay que bajar el hiperpresidencialismo en la Argentina y sobre todo hay que obligar al Congreso. Me está acompañando nuestro candidato Birri, nuestro candidato a diputado nacional, y él está convencido de eso, a trabajar en políticas de Estado. O sea, a sentarse con el Poder Ejecutivo, acordar reglas de juego, plantear esto y esto son políticas de Estado, en esto tenemos que trabajar juntos, en esto no. Bueno, eso es lo que hay que hacer en la Argentina. Entonces vos decís, bueno, estamos maduros por un sistema semiparlamentario y yo no sé, lo que sí está claro es que tenemos que madurar, porque si no maduramos vamos a seguir igual. Entonces, si a vos todos los políticos que te dicen que hay que ir a consensos y se pelean como perros y gatos todo el día, ¿por qué les vas a creer que el día de mañana se hacen buenos y acuerdan? Si vos cambiás el sistema, y claramente vas a entenderlo. Yo ando en moto desde muy chico. Cuando yo era adolescente no usabas casco, porque no se usaba el casco. Claro. Hasta que, no sé si era maduro o no era maduro, el policía no te dejaba andar y te sacaba la moto si no tenías casco y te pusiste casco. Bueno, creo que hay que hacer lo mismo con el sistema político, porque si esperamos que la gente que le gusta pelear se deje de pelear, eso no va a pasar nunca. En el caso de que se repita el resultado del 11 de agosto y Alberto Fernández se convierte en el presidente, ¿cuál va a ser el rol que se piensa para consenso federal? Porque se habla de que es necesario esto, ¿no? Del diálogo, de un pacto social, de que Argentina, si no tiene ciertos acuerdos básicos, le va a resultar muy difícil salir de la crisis. ¿Qué rol se imagina para la fuerza política en el caso de que el panorama se repita? Si eso sucediese, pasaríamos a ser la tercera fuerza política en la Argentina y vamos a trabajar desde el Congreso Nacional y desde los espacios que la gente nos dé para garantizar esas políticas de Estado, para fortalecer miradas de consenso en la Argentina, porque si seguimos con la lógica de esta dialéctica de la grieta permanente, no esperes que a la Argentina le vaya bien. Esto pasa en todo en la vida, en un plantel deportivo de fútbol, en una empresa, en una familia o en un gobierno. Si vos estás peleándote todo el día, te matan a goles. Lo que tenés que hacer es generar espíritu de equipo, tenés que construir equipos, tenés que salir a jugar en equipo. Es lo que tiene que hacer la Argentina. ¿Pero Consenso va a seguir siendo un partido de oposición, una tercera fuerza? Sí. ¿O puede haber una incorporación al gobierno? Yo creo que eso no le sirve a la Argentina. El amontonamiento de dirigentes no nos sirve. Lo que sí nos sirve son acuerdos programáticos, políticas de Estado. Garantizar, decir, mira, nos pusimos de acuerdo en esto, en esto, en esto, en esto. Bueno, en estas cosas que nos pusimos de acuerdo, ayudamos al gobierno. En estas cosas no nos ponemos de acuerdo, seguimos discutiendo. Eso es lo que necesita la Argentina. La Argentina no necesita
Estuve hace un par de semanas en Estados Unidos en algunas reuniones y demás, y advierto lo que habitualmente cuando puedo viajar por el mundo trato de hablar con gente sobre Argentina o me invitan a hablar de Argentina. Y lo que claramente se ve es que la gente no necesita un gobierno con mayoría parlamentaria o con liderazgo personal. Necesitan acuerdos políticos que garanticen sustentabilidad en el tiempo. Bueno, uno pensaría que en este contexto sí se necesita un gobierno fuerte, ¿no? Sí, lo que pasa es que el parámetro de la fortaleza es lo que hay que discutir. La fortaleza entendida como gobierno con mayorías propias y qué sé yo, con los antecedentes que tenemos del kirchnerismo, a mí me preocupa. La desmesura por ahí en el poder. A mí me preocupa. Por eso digo, seamos prudentes, construyamos consensos. La Argentina lo que necesita es eso, son acuerdos, no mayorías. Son acuerdos. Entendamos eso, no es la opresión de la mayoría sobre la minoría, es el acuerdo, es una sociedad democrática en serio. Tenemos que madurar. ¿El próximo presidente se va a tener que recostar también, especialmente en los gobernadores? También. Y eso también requiere de una mirada madura. Nosotros lo hemos hecho en este tiempo. El gobernador de esta provincia, quien habla, y otros gobernadores, hemos tenido una actitud madura, a pesar de ser muchas veces reprochada. Reprochada por eso, pero el peronismo venía con el estigma de que nunca un gobierno no peronista había terminado su mandato. Si todo sale como hasta ahora está saliendo, con problemas, pero este gobierno va a terminar su mandato. Estamos rompiendo viejos paradigmas que le hicieron mucho daño a la Argentina. Lo teníamos que hacer. El principal problema de ahora en más allá de la crisis económica y de la urgencia, es mirar en el largo plazo el índice de pobreza, ¿no? Venimos de un aumento, su propia provincia, ¿no? Ha tenido un salto muy fuerte de 15 puntos en un año, está en el 41,8. 41,8, exactamente. Son todo índices el norte argentino, terribles, ¿no? A los que nos acostumbramos, pero... El promedio de todo el norte argentino, de Córdoba para arriba, es superior al 40. ¿Por qué? Porque vivimos en un país claramente centralista. Una Argentina que apuesta a la timba financiera es una Argentina en donde los sectores productivos crece la pobreza. ¿Por qué? Porque ni en Río Cuarto ni en Salta vivimos de la especulación financiera, vivimos del trabajo. Entonces, esto es como la cebolla, las capas de cebolla, cuanto más alejado está del núcleo, son los primeros que se van saliendo y se van cayendo. Y eso es pobreza, marginalidad, lo que pasa. Bueno, parece que se está esperando al 10 de diciembre como si fuera por ahí una fecha mágica, ¿no? Y la profundidad de la crisis es gigante. Es gigante. ¿En cuánto tiempo se puede esperar, si el próximo gobierno acierta con las medidas, que Argentina empiece a salir de la crisis económica? Mira, cuando salimos de la crisis del 2001, y lo hablaba con Roberto Labaña hoy, que estuvimos a la mañana en Mendoza, él se lo decía a algunos colegas tuyos, en esa época nos llevó 8 o 9 meses salir del ojo de la tormenta. Yo creo que es un tiempo así. Piso. Claro. Después empezar a hablar, no es que a los 9 meses empezaste la felicidad eterna, no. De ahí empezar a construir. ¿El pacto social puede ser una herramienta para por lo menos contener las cuestiones más urgentes como los precios? Es básico. ¿Da resultado? Porque por ahí se lo proclama y después en los hechos... Pero ¿sabes qué pasa? Acá se berretiza todo. Entonces se cree que el pacto social es una foto, no es una foto. Por eso yo planteo, y lo dijimos con Roberto, él lo impulsó personalmente, hay que constituir el Consejo Económico Social en la Argentina, a nivel Argentina. Y eso tiene que tener funcionamiento operativo. Y el pacto social no es un acuerdo para una foto o el apoyo incondicional a un gobierno de turno. Es la participación de los sectores de la sociedad en políticas públicas. Es que el Estado no solo se arremangue y se ponga a laburar, sino también lo haga codo a codo con el sector privado. Eso es el pacto social en serio. Suelen ser celosos los gobiernos con esas instituciones, porque por ahí implican una pérdida de poder, ¿no? Es que lo tenés que hacer. Mira, yo he tenido una gran experiencia en mi provincia en ese sentido y nos ha ido muy bien, muy bien.
hemos tenido niveles de desarrollo súper interesantes, en el entendimiento, como te decía, que las políticas macroeconómicas son nacionales, no son provinciales. Entonces, si en una provincia no tenés política monetaria, fiscal, de financiamiento y demás, el desarrollo productivo, el aumento, la disminución de la pobreza son variables que son ajenas, pero en las cosas de competencia territorial nosotros hemos tenido grandes resultados con la participación ciudadana. Nuestra democracia se ha hecho casi más participativa que representativa. Hay que respetar eso. ¿Hay que redefinir el sistema tributario? Sí, definitivamente. Hoy la Argentina penaliza la actividad productiva. La Argentina tiene que modificar su sistema tributario. Nosotros hoy tenemos doble imposición en la reinversión, por ejemplo, de utilidades de actividad empresaria. Es ridículo, es absurdo. ¿Desalienta? Claro, porque lo que tenés que hacer es más barato sacar la plata del sistema, si no te cobran impuestos. Una vez que ya pagaste ganancias, lo sacás y lo retirás, chau. Y esos son 60.000 millones de dólares que se fueron. En la Argentina castigan la actividad productiva. Entonces, si nosotros no modificamos el sistema tributario, vamos a tener un sistema de desincentivo tremendo. Vengo de estar reunido, estuvimos reunidos con los representantes de los jóvenes empresarios de acá de Río Cuarto. Iniciativas espectaculares y el común problema de siempre, el sistema impositivo te impide entrar en la legalidad, no te deja entrar en el sistema. Hay que romper eso. Juan Manuel Urtubey, muchísimas gracias por haber venido a Entre Líneas. Muchas gracias a vos. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos en Entre Líneas. Ya volvemos.